Desde muy niño, pequeñito, los demonios me visitaban. Y le voy a explicar. Mi papá era un gran seguidor del ministerio de Jorge Rasky. Por lo tanto, yo crecí en las campañas del evangelista Jorge Rasky. En aquellos tiempos donde los estadios eran inundados masivamente. Y también en aquellos tiempos donde los pastores se unían y era impresionante lo que ocurría en aquellos días. Los pastores se unían masivamente, las campañas comenzaban de 1 o 2 días y pasaban 4 semanas, de 5, 10 días, 15 días. Las campañas eran impresionantes. Miles de almas venían a los pies de Jesucristo. Todas las noches eran centenares de endemoniados. Recuerdo que continuamente atentaban contra la vida de Jorge Rasky. Y era impresionante la cantidad de miles y miles de personas que llegaban noche tras noche y recibían una visitación de Dios. Recuerdo que era un niño, 7 años, 6 años aproximadamente, y cuando yo veo todas las grandes maravillas en esa campaña específica que fue en Mayagüez, Puerto Rico, en el estadio de béisbol. Y yo recuerdo que vi lluvias de milagro, liberación, vi tanto poder de Dios que yo como niño quedé impresionado y dije unas expresiones por mi boca que me marcaron, parece. Yo dije: Señor, cuando yo sea grande, quisiera ser como ese hombre. Fíjese que ese día dije esas expresiones y Dios las tomó en serio. Recuerdo que terminó la campaña y yo llegué a mi casa. Y cuando yo llegué a mi casa, fui a mi habitación a dormir. Entré, oré como se me había enseñado y me acosté. Esa noche, no sé, tal vez 2, 3 de la mañana, sentí cuando la presencia extraña entró a mi habitación. No lo puedo olvidar porque eso me estremeció. Y recuerdo que me agarró por el cuello. Sentía, era una mano peluda. Me respiraba al oído. Y me decía expresiones muy fuertes. Yo estoy seguro que si me hubiesen llevado a un psiquiatra o a un psicólogo, me hubiesen medicado. Se volvió loco el niño. Pero yo no sabía qué hacer. Luchaba para que me soltara. Nunca me soltó. Yo comencé a gritar. Entonces mi mamá, que era una mujer de oración extraordinaria y llena del Espíritu Santo, llegó hablando en lengua a mi cuarto y aquello salió por la ventana. Yo lo podía describir, era grande, era peludo y me agarraba por el cuello. Hago un paréntesis. Papá, mamá, si tu nene te está diciendo que hay cosas entrando a su habitación, créele, eso lo viví yo. No por un año, por muchos años, varias
veces en semana era visitado por ese mismo personaje. Se repetía la historia. Y eso ocurrió específicamente luego de que yo salí de aquella campaña y le dije al Señor, cuando yo sea grande quiero ser como este hombre. Resulta que pasaron los años y eso se repetía a tal nivel que ya yo le tenía terror a las noches. No quería que llegara la noche, porque ya durante el día yo sabía más o menos el día en que me iban a visitar. Y fue impresionante. Yo recuerdo que a la edad de 16 años todavía yo tenía esa experiencia diabólica fuerte que viví toda mi niñez, viví en la adolescencia y ya en el flor de la juventud, pues todavía estaba allí esa sombra, ese monstruo que me respiraba en el oído, me agarraba por el cuello y me decía palabras muy feas. Recuerdo que de 16 para 17 años, el presidente de los jóvenes de nuestra iglesia me dice, Gabito, vamos a una vigilia de oración en el ministerio Cristo Viene, que era el ministerio de Gille Ávila. En el salón de oración se hacían unas vigilias en aquellos años. Y en esa vigilia iba a predicar el evangelista Randy Island. Yo no lo conocía, nunca había escuchado de él. Pero le dije al presidente Ariel Cubero, que hoy es pastor de una iglesia aquí en Puerto Rico, en Isabela, del Concilio de Dios Pentecostal Emei, a quien yo pertenecí toda mi vida. Yo le dije, pues vamos, recuerda que fuimos 1, 2, 3, 4 jóvenes. Llegamos al ministerio Cristo Viene, estaba lleno a capacidad. Una cantidad de personas impresionante. Cuando yo vi allí, vi una intercesión increíble. Una nube de gloria que había allá adentro, que nunca la había visto. Y nos tiramos a orar. Luego el evangelista Randy toma la participación a eso de las 12 y 10 de la noche. Que allí lo que había era una gloria increíble. Y yo recuerdo que él dice, vamos a interceder. Y todo el mundo agárrese de la mano. Y yo, siendo un juvenil, pues me agarré de la mano de todo el que estaba alrededor mío. Y él dice estas palabras: por ahí va el poder de Dios en esa cadena. Y cuando el poder de Dios comenzó a moverse, yo sentí literalmente como una corriente eléctrica entró por mi mano derecha. Los que no creen en el poder de Dios están en tu derecho, pero te estás perdiendo de algo extraordinario. Yo a veces veo a esta gente juzgando eso desde una postura de alguien que nunca ha tenido una experiencia con Dios. Qué pena me da. Pero lo más grande que yo he podido experimentar en mi vida, lo viví esa noche. Cuando sentí que por mi mano derecha entró unas corrientes eléctricas que me estremecieron de la cabeza a la planta de los pies. Me estremecieron a tal nivel que no había forma de detenerme. Era la primera experiencia que yo tenía con el Espíritu Santo y el derramamiento del Espíritu Santo sobre mi vida.
la viví esa noche. Eso cambió todas las cosas. Todo el panorama fue cambiado en su totalidad. El poder de Dios siguió sobre mí, no me soltaba, temblando, estremecido, hasta las 5:30 de la madrugada. A las 5:30, así temblando, los jóvenes me montaron en el carro y así bajo el poder de Dios me llevaron a mi casa. Yo todavía temblaba. Temblando entré a mi cuarto, no podía parar. Ese día el poder de Dios estuvo sobre mí, sin poder ni dormir, sino temblando y temblando hasta las 5 de la tarde de ese mismo día. Ya usted sabe cuántas horas yo estuve bajo el poder de Dios. A esas horas que yo no podía parar, no podía, qué increíble la experiencia con Dios. No podía parar. Le digo, Señor, ¿qué tú quieres? ¿Qué me está pasando? Ahí Dios habla a mi vida. Me dijo, te voy a usar. Te voy a llevar a las naciones y predicarás mi palabra. Cuando Él me dijo eso, yo me sorprendí porque yo nunca en mi vida había predicado. Entonces ahí caí en el suelo. Fue impresionante. Recuerdo que esa noche la sombra no llegó. La sombra no llegó. Pero al día siguiente sí. Pero al día siguiente, la sombra que me agarraba por el cuello no me agarró durmiendo. Ese día yo estaba de rodillas. Comencé a ser un hombre de oración desde muy joven. 16 para 17 años. Esa noche la sombra llegó, se paró. Me hizo unas expresiones. Y yo la pude enfrentar. Esa noche no me agarró por el cuello. Ya yo no era el cristiano débil aquel. No era el niño débil. Ahora estaba lleno del Espíritu Santo. Y la pude enfrentar. Al día de hoy me siguen visitando. Los que saben quién soy, la gente que me rodea, saben las increíbles experiencias que se las voy a contar. Muchas. Por eso debes de suscribirte a este canal, que te voy a contar experiencias enormes que yo he tenido con Dios y con el mundo espiritual. Y los que me rodean, la gente que son gente de oración, que han estado conmigo en los montes, que han estado conmigo en campañas y cruzadas, saben todo lo que yo estoy contando aquí, porque muchos de ellos han vivido experiencias de esta magnitud conmigo. Pasa que estamos en un tiempo de incredulidad, donde usted cuenta estas cosas y comienzan a cuestionarlas, comienzan a decir, oh, mentira, y ese es su problema, usted júzguelo como a usted le dé la gana. Yo cuento la historia como la viví. Esa noche
Yo lo enfrenté y se tuvo que ir. Y hoy por hoy me siguen visitando y yo lo sigo enfrentando. Así comenzó mis grandes experiencias con Dios. Desde muy niño, los demonios me visitaban, me agarraban por el cuello y a pesar de todo, estamos en victoria. Esté al pendiente. ¿Qué le voy a contar? Muchas historias por esta página. Nos vemos en la próxima historia.